Tengo una pregunta, ¿con quién hablaba Dios en Génesis 1:26? Que dentro de ese capítulo parece estar plasmada la historia de todo el género humano, incluso la historia de la creación actual parece estar plasmada desde principio hasta el fin. Génesis capítulo 1 no es tan sencillo. Que en el primer día Dios hizo esto, que en el segundo día Dios hizo eso. Ese es un recuento que suena muy bonito en escuela dominical para los niños. Pero esa no parece ser la verdad de Génesis capítulo 1. Por eso aparecen dos relatos de creación, dicen algunos. El capítulo 1 tiene un relato y el capítulo 2 tiene otro relato. ¿Cuál de los dos relatos es el verdadero? El capítulo 1 parece ser un relato profético escatológico que apunta hacia el final. Y vamos a mirar eso. ¿Sí? Que aquí Dios estaba hablando proféticamente. Hagamos al hombre a nuestra imagen. No estaba diciendo hagámoslo aquí. Lo vamos a hacer como un proyecto, ¿verdad? Alabanzas a Dios, como un proyecto escatológico. Para los que no saben qué es escatológico, es profético, que apunta hacia el final de todos los tiempos. Alabanzas a Dios. Entonces ahí está la pregunta. ¿Con quién hablaba Dios? ¿Con quién? Si usted le pregunta a ciertos grupos religiosos, va a encontrar diversas y variadas opiniones. Usted le pregunta a cierto grupo por allí religioso, dice, Dios estaba hablando con las otras dos personas de la divinidad. Estaban hablando Dios el Padre, con Dios el Hijo y con Dios el Espíritu Santo. Ellos tres se reunieron, se pusieron de acuerdo y dijeron, hagamos al hombre, pero hagámoslo a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces viene una pregunta. Si Dios es una Trinidad y el hombre fue hecho como una Trinidad, el hombre debiera tener tres cabezas al menos. Sí, porque la Trinidad enseña que son tres cabezas. Eso dice. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Son tres personas distintas. Claro que eso es un enredo muy largo, ¿verdad? Si son tres personas, las tres personas tienen tres cabezas. Son tres cabezas. ¿Por qué el hombre no es tres cabezas? Porque es que este texto no está hablando de eso. Además, Dios no es una Trinidad, ¿verdad? Dios es uno y Dios es único. Uno y único. Alabanza a Dios. La otra pregunta la otra respuesta que suelen dar algunos grupos religiosos es, Dios estaba hablando, te pregunta a los TJ, para no mencionar el nombre de ellos porque de pronto los ofendo, deduzca, los TJ dicen que Dios estaba hablando con la sabiduría, según el libro de Proverbios, ¿verdad? Que Dios hablaba con la sabiduría ya, porque el Proverbio dice que con él estaba yo ordenándolo todo, que entonces cuando Dios le estaba dando orden a todo y estaba creando todo, Dios estaba hablando con la sabiduría. Entonces te hacen una pregunta, ¿y es que la sabiduría quién es? ¿Qué señora es esa? Y ahí viene el enredo para ellos, porque ¿sabe qué terminan diciendo? Que esa sabiduría es Cristo, porque Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces que Dios hablaba con su Hijo Jesús. Bueno, otros dicen que Dios hablaba, usted le pregunta a los judíos y los judíos dicen que Dios hablaba con los ángeles. La teología judía ha dicho a lo largo de la historia que Dios aquí en este texto reunió a los ángeles y hablaba con ellos. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Eso han dicho ellos. Lo que pasa es que en este texto hay una revelación que solamente se entiende a la luz del Nuevo Testamento. No se puede entender de otra manera. Y otros dicen, la otra teoría que existe es que Dios hablaba consigo mismo. Y hay unas versiones que dicen, entonces díjose Dios, hagamos al hombre. Pero de todas maneras está el hagamos. Y el hagamos es un plural, ¿verdad? Se deduce que Dios está hablando con alguien más porque hay un plural. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Sí? ¿Ves? Algunos dicen que también que Dios estaba hablando consigo mismo. O sea, que Dios estaba estableciendo allí el estilo monólogo que aparece en muchas partes de la Biblia donde alguien habla consigo mismo, ¿verdad? Hace un monólogo hablando consigo mismo. Como cuando Nabucodonosor se paró a mirar a la Babilonia y dijo, es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para gloria de mi majestad. Ese es un monólogo. Él está hablando consigo mismo, ¿verdad? Esa es otra de las teorías. Como se pueden dar cuenta, hay muchas teorías que surgen de este texto de la Biblia. ¿Sí? ¿Cuál será la más acertada de todas? Escuche la que le voy a decir yo esta mañana y se la voy a enseñar. Aquí Dios estaba diseñando un plan para hacer al hombre a la imagen y semejanza de él. Alabanza al nombre del Señor. Y usted dirá, ¿cómo que Dios estaba diseñando un plan? Sí. ¿Alguien ha leído el capítulo 18 del libro de Jeremías? Vino a mí palabra de Jehová, dice Jeremías, y le dijo que descendiera a la casa del alfarero. Y cuando él fue a la casa del alfarero, vio que el alfarero trabajaba con barro, y que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, la deshizo, y luego hizo una vasija como él quiso. Allí está hablando de lo que es, escuche bien, del propósito de Dios con Israel como pueblo. Que Dios quería hacer a Israel a la imagen de él, como él quería hacerlo, ¿verdad? Pero que Israel se había echado a perder en sus manos.
pero que de todas maneras, escúchelo bien hermano, aunque Israel se hubiese echado a perder, Dios de todas maneras va a hacer a Israel como Él quiere hacerlo. Alabanza al Señor. Ahí tenemos un ejemplo el tremendo. Por eso los judíos los va a agarrar aquí después de que la iglesia sea llevada. Los va a agarrar aquí la gran tribulación. Y allí, hermano, en medio del fuego de la gran tribulación y de la persecución más feroz, más atroz que va a haber en toda la historia para el pueblo judío, de allí Dios va a sacar una vasija nueva como Él quiere. ¿Sabe cómo se llama esa vasija? El remanente de Israel. Quise colocar esto como ejemplo porque este propósito de Dios está desde siempre, desde la eternidad. Pero aquí no se está refiriendo a Israel. Aquí se está refiriendo a lo que dice aquí, hermano. Vamos a mirar Colosenses. Apunte por ahí porque esto le va a ayudar a usted bastante. Amén. Colosenses 1:15, mire lo que dice. Hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, ¿en quién? En Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Alabanza al nombre de Jesús. ¿A quién estaba viendo Dios en Génesis capítulo 1, verso 26, cuando dijo, hagamos al hombre? ¿Cuál era el prototipo? ¿Cuál era el prototipo? ¿Cuál era el modelo que Dios tenía en mente para hacer al hombre? Véalo aquí. Él es la imagen del Dios invisible. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. ¿Y cuál es la imagen? Mírela aquí. ¿Cuál es la imagen del Dios invisible? Jesús es la imagen del Dios invisible. Entonces usted dirá, ¿estaba hablando con Jesús? No, no estaba hablando con Jesús. Él estaba hablando de un propósito que ha tenido, de hacer al hombre a su imagen. Y entonces presenta el modelo. ¿Cuál es el modelo para hacer al hombre? Jesús. Alabanza al Señor. Usted dirá, eso está en la Biblia. Leamos Romanos capítulo 8, el verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito. ¿Tiene Dios un propósito? Ahí lo dice. A los que conforme a su propósito. ¿A cuál propósito? Al propósito de Dios son llamados. Diga el que está a su lado. Yo fui llamado conforme al propósito de Dios. Oiga, hermano, ¿y cuál es el propósito? Ya se lo estoy mencionando. Alabanzas al Señor. Porque a los que antes conoció, ¿dónde nos conoció? ¿Acaso no nos vio en aquel bloque de mármol de Génesis capítulo 1, verso 26? Aló. Yo se lo coloco así para que usted lo comprenda. Alabanza al Señor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes ¿a quién? ¿A la imagen de quién? De su Hijo. Él es la imagen del Dios invisible. A los que, escucha hermano, antes conoció, porque nos vio en ese bloque de mármol, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí está el plan de Dios, hermano, desde el principio hasta el final. Ahí está resumido.